Familia, buenos días. ¿Cómo están? Hermanos, esta semana estaba pensando en un tema. Era el tema de las redes sociales. Hay muchas apps para comunicarnos, para llamar a la persona, para estar pendientes de la persona, para hacer seguimiento. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo era eso antes? Cuando no había esas aplicaciones. Literalmente la persona cuando la veía hoy tenía que planear para mañana verse a las 3, 4 de la tarde en un sitio específico y por pura fe. Tú tenías que llegar al lugar con la esperanza de que la persona llegara. Tú no podías confirmar 7, 8 veces antes de verte con la persona como hacemos ahora. Y no te tocaba llegar ahí y ojalá fueras y no pierdes el viaje. Pero qué bueno que hay facilidades como Messenger, WhatsApp, Facebook, Instagram, pero aún teniendo esas facilidades no sabemos usar las cosas. Te mandan un mensaje, una reunión mañana a tal hora, tú lees el mensaje, lo respondes en la cabeza y se te olvida responder al chat. O estás ocupado y ves el mensaje y dices, ahora lo respondo, y lo respondes a los 4 días de una reunión que era hace 2 días. O incluso conozco hermanos que ni guardan el contacto y no saben quién les está escribiendo. Estoy hablando de mensajes y respuestas. Y el domingo pasado hablamos del mensaje de la cruz. Y claramente el mensaje de la cruz es muchísimo, pero muchísimo más importante que un mensaje de WhatsApp. Pero al momento de responder ese mensaje de la cruz, pareciera que fuera menos importante que un mensaje de WhatsApp. ¿Cómo hacer para valorar el mensaje de la cruz? Pues hoy vamos a ver cómo Dios quiere que respondamos al mensaje de la cruz. Título de mi prédica: no dejes en visto el mensaje de la cruz. No dejes en visto el mensaje de la cruz. Vamos a orar. Padre amado, Señor Celestial, te doy gracias por este momento, por este tiempo tan increíble, Padre Señor, de abrir las Escrituras, Padre, de ese aliento de vida tuyo, Padre Señor, a nuestros corazones, de nuestra única esperanza en este mundo tan podrido, Padre Señor Celestial. Gracias por darnos la oportunidad, Padre, de tener discernimiento, de poder entender las Escrituras y de poder aplicarlas en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a tener un corazón humilde, Señor, ante las Escrituras, Padre, que no sea yo hablando, no sean opiniones humanas, Padre, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Padre, llegando al corazón de cada uno de los que está aquí presentes, Padre. Y que por favor, Padre, no salgamos de aquí sin tomar decisiones radicales, Padre. Que esta semana, Padre, se va a tomar la decisión más radical de la vida de cada uno de los que está aquí presentes, Padre. Y va a conocer tu profundo amor. Padre, gracias por todo, te doy muy agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No dejes en visto el mensaje de la cruz. Hoy vamos a ver 3 respuestas que podemos tener ante el mensaje de la cruz. Pero Steven, y eso ya no lo hablamos cuando yo estaba a punto de bautizarme, y que el mensaje de la cruz, y qué respuesta había. Sí, hermanos, pero cuando decimos ser discípulos, todos los días, cada minuto, cada día, cada mes, cada año, es algo que debemos estarnos respondiendo constantemente. ¿Qué es lo que más anhelo y espero de esta prédica? Que al finalizar pueda responder el mensaje como Dios quiere que lo respondamos, amén. Entonces vamos a la primera respuesta, vamos a Mateo 27, 1 al 5. Mateo 27, 1 al 5. Llegando. Mateo 27, 1 al 5. ¿Cómo no dejar en visto a Jesús, amén? Dice así: muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilatos, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento. Devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. He pecado, dijo, porque he entregado a la muerte a un inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Así es, piadoso el mundo, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Wow.
Primera respuesta que podemos tener al mensaje de la cruz: remordimiento. Primer punto, remordimiento. Después de que Judas había entregado a Jesús por esas 30 monedas de plata, muy de mañana los jefes, como los líderes religiosos, tomaron la decisión de condenar a Jesús a muerte. Pero como ellos no tenían la autoridad para decidir si alguien moría o no, tenían que llevarlo al gobernador Pilatos. Y Pilatos iba a decidir. Cuando Judas vio que su condena de haber regalado a Jesús iba a llevarlo a la muerte, Judas sintió profundo remordimiento. Judas creía que no era para tanto entregar a Jesús con 30 monedas de plata. Tal vez él pensaba que simplemente lo iban a azotar, iba a estar encarcelado unos días y ya. Pero resulta que eso lo llevó a la muerte. Muchas veces, hermanos, vemos muchas cosas que podemos decir: ay, no es para tanto. Faltar un domingo al reino no es para tanto, yo voy el otro domingo. Faltar un intersemanal, no, pues es normal, puedo ir el otro intersemanal. Un mes sin ser fiel en las contribuciones no es para tanto. ¿Quién se está muriendo de hambre? No evangelizar no es para tanto, yo lo hago todos los sábados o los domingos en la tarde. Pero ¿cuántas personas están perdiendo hoy su salvación? ¿Para qué ser urgentes en arreglar un temita guardado con alguna hermana o un hermano? Eso no es para tanto. Un chismecito suelto, el hermano y la hermana, pues, ay, no es para tanto, eso no importa. Responder con arrogancia de vez en cuando, no es para tanto, no pasa nada. Cuando tú te das cuenta de las consecuencias de que tu corazón se endureció o dejaste crítico el corazón de tu hermano o tu hermana, ahí comprendes que sí era para tanto. Judas sabía que Jesús era inocente. Y Judas no tenía remordimiento por el pecado en sí, sino por la consecuencia del pecado. Muchas veces nosotros solo cambiamos cuando llevamos la consecuencia del pecado y no mismo cuando estamos pecando. Porque no tenemos temor de Dios. Acá mismo en este momento puede haber pecado oculto. Pueden haber pecado incluso el día de ayer. Pero da igual porque aún no se ve la consecuencia. Hermanos, tengamos temor de no esperar a ver la consecuencia del pecado para cambiar. Amén. Después de esto, ¿qué pasó? Judas, al haber fallado, sintió remordimiento. ¿Y qué remordimiento? Básicamente es una culpa excesiva que te nubla ver que hay una esperanza de cambio. Es una culpa excesiva que te nubla ver que hay una esperanza de cambio. Después Judas, con su cabeza y su corazón lleno de remordimiento, va a los jefes, arroja las monedas, dice lo que él ya sabía, que Jesús era inocente. Y los sacerdotes, muy fríos, le lanzaron una estocada final. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Después de eso salió y se ahorcó. Primera respuesta al mensaje de la cruz: sentir remordimiento cuando fallamos. Y aquí la pregunta es: ¿cómo saber si tú tiendes a sentir remordimiento cuando fallas? ¿Ok? Cuando tu tendencia es refugiarte en el mundo y no en Dios. Cuando tu tendencia es refugiarte en el mundo y no en Dios. ¿Por qué? Porque el remordimiento te hace nublar la misericordia de Dios. El remordimiento te hace olvidar cuán grande es el amor de Dios por ti. Cuando Judas sintió remordimiento, él no pensó en ir a orar, en pedirle perdón a Dios o en pedirle perdón a Jesús, sino fue con los líderes de los sacerdotes. Pero lastimosamente, los tentadores no son muy buenos consoladores. Lastimosamente, los tentadores no son muy buenos consoladores. Cada vez que fallamos tenemos dos opciones: o refugiarnos en Dios o correr al mundo, a buscar algo que no tiene el mundo. Y pensamos que eso que nos está tentando, que cuando la universidad está con presión, que cuando el trabajo nos exige algo, preferimos ceder a ir al mundo, cuando se nos olvida que ahí no hay consuelo. Es que la universidad está súper pesada, hay mucha presión. Yo prefiero dejar el reino porque sé que tengo que cumplir con la universidad. Pero olvidaron totalmente que la universidad era los que tenía con ansiedad, los que los tenía inseguros, los que los tenía llenos.
de depresión. Steven, es que el trabajo es importante, la plata, el diezmo, ¿cómo hacemos? Se te olvida que el trabajo te estaba manteniendo lujurioso, lleno de una vida vacía, podrida, y olvida cuán grande es el amor de Dios. Olvidamos que ese lugar fue el que nos generó traumas, heridas, ansiedad, tristeza e inseguridades. Ya he visto muchos estudios bíblicos, incluso hermanos, que ante la presión prefieren ir al mundo, porque tienen una amnesia espiritual. ¿Cuál es mi punto aquí, hermanos? Refúgiate en Dios y no en una culpa excesiva. Refúgiate en Dios y no en una culpa excesiva. Y bueno, ¿cómo llegó Judas hasta ese extremo de sentir remordimiento? Listo, vamos a ver una escritura en Marcos 14, 17 al 21. Marcos 14, 17 al 21. Prometo que después nos vamos a animar con las escrituras, amén. Marcos 14, 17 al 21. Conmigo. ¿Por qué Judas llegó a ese extremo? Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. ¿Te imaginas tú ser esos 12 que están comiendo y te amargan la comida con eso que dice Jesús? Como, ¿seré yo? Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó. Uno que moja el pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero ¡ay de aquel que lo traiciona! Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Te imaginas que Jesús te dijera: yo prefiero que tú no nazcas si tú vas a hacer eso? Yo prefiero que tú nunca hubieras venido al mundo si tú ibas a hacer eso. Aquí fue el momento antes de que Jesús fuera entregado por Judas. Y Jesús le estaba dando una última oportunidad a Judas de que se arrepintiera y se retractara de la decisión que iba a tomar. Y habla muy claro: acá, los 12 que están acá, uno de los 12 me va a traicionar. Y Judas sabía que era él. Pero ¿por qué Judas no actuó? Porque simplemente no llevaba en serio las palabras de Jesús. Judas no llevaba en serio las palabras de Jesús. Los hermanos no caen de la fe por accidente. No es como un día me levanto y estoy caído de la cama: ¡ay, caí de la fe! O abro la puerta de la casa y me resbalo con una cáscara de banana y caí de la fe. Muchos pensamos como: ¡ay, el hermano no volvió! ¿Qué le habrá pasado? De la nada se puso mal. No, hermanos, eso fue una consecuencia de no llevar en serio las palabras de Jesús. Muchas prédicas con muchos principios, con muchos retos devocionales, intersemanales, pero no los tomamos en serio. Y después nos estamos preguntando por qué yo cedo ante la presión y decido ir al mundo. Familia, Dios nos advierte y nos da oportunidades. Cada servicio, cada tiempo discipulado, cada tiempo que tienes con un hermano y con una hermana, Dios te advierte, Dios te ama mucho. Así que cuida tu respuesta al mensaje de la cruz, que no sea remordimiento, porque eso solo lleva a una muerte espiritual, amén. Segunda respuesta, amén. Mateo 27, 11 al 26. Mateo 27, 11 al 26. Ya casi nos animamos, amén. Mateo 27, 11 al 26. Yo sé que tienen fresca esa escritura. Mientras tanto, Jesús compadeció ante el gobernador. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los líderes religiosos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, dijo Pilatos. Pero Jesús no contestó ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Como que a veces es bueno quedarnos callados, ¿no? Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenía un preso llamado Jesús Barrabás. Ayer me enteré que era Jesús Barrabás también. Así que cuando se reunió la multitud, Pilatos preguntó: ¿a quién quiere que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús al que llaman Cristo?
Pilato sabía que había entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos persuadieron a la multitud para que pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿Cuál de los dos quiere que suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás, dijeron ellos. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo?, preguntó Pilatos. ¡Crucifícalo!, respondieron todos. Pero él dijo: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: ¡crucifícalo! Cuando Pilatos vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua, se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la muerte de este hombre, dijo. Allá ustedes, que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Muy decididos, ¿no? Entonces soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Wow. Segunda respuesta al mensaje de la cruz: indiferencia. Segunda respuesta al mensaje de la cruz: indiferencia. Esta historia ya la explicaron muy bien el domingo pasado. Solo quiero hacer énfasis en algunos puntos. Y sabemos muy bien que sin duda Pilatos sabía que Jesús era inocente. Y para reconfirmar eso, su esposa tiene un sueño donde le muestran que realmente Jesús era inocente. Y Pilatos no sabía cómo hacer para tener contento tanto al mundo como a Jesús. Y entonces empieza a buscar estrategias. Y así somos nosotros: queremos tener un pie en cada mundo y queremos buscar estrategias para ver cómo podemos caminar con las dos cosas al tiempo. Pero al final Pilatos no lo pudo hacer. ¿Qué empezó haciendo primero? Vamos a escoger a un criminal supremamente pecador, que yo sé que si lo pongo con Jesús, yo sé que el pueblo va a escoger a Jesús. Y resultaron diciendo que crucificaran a Jesús. Pilatos, al ver que no conseguía nada y que se estaba generando un tumulto en su vida, su mecanismo de defensa fue ser indiferente. ¿Qué fue lo único que hizo? Lavarse las manos y se autoengañó pensando que no tenía responsabilidad, siendo indiferente. Y simplemente dejó que Jesús fuera a la cruz. Segunda respuesta que podemos tener ante el mensaje de la cruz es la indiferencia. ¿Cómo saber si mi respuesta a la cruz está siendo indiferencia? Bueno, cuando tú no tienes crecimiento espiritual, cuando te sientes estancado espiritualmente, te vuelves indiferente por miedo a formar tumultos en tu vida. ¿Sabes que si decides dar todo tu corazón a Dios, que si decides priorizar el reino con todo tu corazón, se van a generar tumultos en tu vida por tu egoísmo, por tu conformidad, por tu zona de confort? Varios podemos estar aquí sentados simplemente sobreviviendo al reino y no buscando un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque simplemente somos indiferentes al mensaje de la cruz. Y esa es una posición extremadamente peligrosa. Es la que más le encanta a Satanás. ¿Por qué? Porque si Satanás te pone una tentación evidente y clara en tu vida, tú obviamente vas a estar alerta y no vas a caer en la tentación. Pero cuando Satanás te pone cómodo en tu zona de confort, yo soy un discípulo que voy los domingos, evangelizo de vez en cuando, mi corazón está media, ahí voy, ahí está chévere. Cuando menos te das cuenta, tu corazón ya está duro. Satanás va a drenar tu fe en esa zona de confort en la que estás viviendo. Cuando no te sientes retado, es porque estás siendo indiferente al mensaje de la cruz. ¿Sabes? Hay muchas personas allá afuera que están hoy decidiendo escoger a Barrabás sobre Jesús. Y todos nosotros somos los Pilatos que por miedo a tumultos en nuestra vida, ellos están escogiendo un Barrabás en su vida. Vida lujuriosa, vida mentirosa, de pornografía, de inmoralidad sexual, de dependencias, de asesinatos, de violaciones. Hermanos, no seamos esos Pilatos que son indiferentes mientras las personas están escogiendo Barrabases.
Seamos la generación de cambio, hermanos. Seamos ese Pilatos que sí decide hablar y que no importa el tumulto que se genere en nuestras vidas. No importa si tienes que salir de tu zona de confort, dejar de ser egoísta, cambiar tu vida. No importa, rompe el ciclo de ser egoísta. ¿Cuál es el reto? Pongámonos metas evangelísticas diarias con tu charla bíblica. Pónganse metas de estudios personales semanalmente. Oremos y ayunemos como si no hubiera un mañana por esas almas perdidas. ¿Qué importa si tienes que sacrificar media hora de tu almuerzo? Ay, el tumulto que va a generar en tu vida. Sacrificar media hora de tu almuerzo para evangelizar a las personas de tu trabajo. ¿Qué importa si tienes que salir de tu zona de confort? Después de todo, compara eso con una vida salvada. ¿Hay comparación? Para nada. Y cuando tú entiendes que al generar tumultos en tu vida por ver a otras personas salvas y saber que dentro de esas personas está tu papá o tu mamá, no vas a ser indiferente. Hermanos, no seamos como Pilatos, amén. Tercera y última respuesta. Ahora sí, nos vamos a animar, amén. Vamos a Mateo 26, 69 al 75. Mateo 26, 69 al 75. ¿Conmigo? Mateo 26, 69 al 75. No sé de qué está hablando. Perdón, eso no es. Ahí, ahora sí. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se acercó. ¿Tú también estabas con Jesús de Galilea?, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar y ahora jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Pero después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se nota por tu acento. Y ya no juró, sino comenzó a echarse maldiciones y juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Tercera respuesta de la cruz: arrepentimiento. Tercera respuesta al mensaje de la cruz: arrepentimiento. Esta es otra escritura clásica que ya todos conocemos. Aquí Pedro estaba consumado por el miedo y simplemente seguía a Jesús a lo lejos. La primera vez que se le acerca una criada, Pedro lo niega. Y ya estaba sintiendo temor, miedo, angustia. Y llega la segunda vez que se le acercó una criada, pero por tanto miedo que ya tenía, pasó de negarlo a jurar que no había estado con él. Y la tercera, por su acento. Debe haber sido un acento muy fuerte, como el de un paisa o algo así, para que se hubieran fijado en que era Galileo. Pedro lo negó echando maldiciones. Y en ese momento dice el Evangelio de Lucas que Jesús volvió a mirar a Pedro. Se abrió un hueco por toda la multitud. Cuando Jesús lo ve a los ojos, Pedro recuerda las palabras de Jesús. Cantó el gallo y Pedro sale llorando amargamente. Y cae la fe. Pero ¿qué pasó en Juan 21? En Juan 21 se muestra cómo Jesús aparece a sus discípulos y restaura la fe de ellos, en especial la de Pedro. Pedro restauró su fe no porque estaba lleno de remordimiento o de indiferencia, sino porque estaba profundamente arrepentido. La tercera respuesta al mensaje de la cruz es el arrepentimiento, cambio de mente, metanoia, un giro de 180 grados en tus acciones. Después de haber visto estas 3 respuestas que podemos tener al mensaje de la cruz, pienso en un hermano. En el devocional Andrés Hernández habló de un hermano que es Cristian Orjuela.
Y me pareció muy pertinente traerlo a colación en este momento. Cristian, para los que no lo conocen, es un chico de 17 años. Estudia en la Universidad Nacional y lleva más o menos un mes larguito de haber sido bautizado. Y su nueva vida como discípulo ha traído muchísimos retos. ¿Por qué? Porque él vivía en Facatativá con su familia. Para llegar a Bogotá tenía que gastar 2 horas de viaje. En la primera semana de haber sido bautizado, él decidió vivir en la República. Que la República es un lugar donde vivimos varios hermanos y nos ayudamos espiritualmente. Es un lugar increíble, amén. Vivan en una república un día, por favor. ¿Y qué pasó? El tomar esa decisión de vivir en la República tenía que hacer que él todos los viernes, después del devocional, viajara a Facatativá para trabajar el sábado de mesero. Y todos saben que el trabajo de mesero es uno de los trabajos menos remunerados y más difíciles. Trabaja todo el sábado y madruga el domingo. Madruga mucho más de todos los que estamos aquí para llegar a tiempo al servicio. Llega más temprano que muchos que viven cerca. Andrés decía algo. Este chico con tan solo 17 años tiene muchas más convicciones de muchos de los que estamos aquí. Pero no es porque precisamente Cristian sea perfecto. Cristian falla claramente. Cristian peca como todos nosotros. Solo que él toma la decisión cada mañana de no vivir de remordimiento, de culpa excesiva o de indiferencia, sino que decide arrepentirse y motivarse con la cruz. Cristian es alguien que no es indiferente a la cruz porque cada semana está en 2 o 3 estudios bíblicos. Todos los días está evangelizando. Porque él entiende que el mejor talento, hermano, que puede tener un discípulo es la capacidad de cambio y de arrepentimiento. El mejor talento que podemos tener no es cantar, no es ser guapos. ¿Vos, Cristian? El mejor talento que podemos tener es la capacidad de cambiar y de arrepentirnos. ¿Cuál es la mejor respuesta con la que podemos salir hoy, hermanos? La mejor respuesta al mensaje de la cruz es el arrepentimiento. La solución a todo es el arrepentimiento. Seguramente este último mes, esta última semana, hemos tomado muchísimas malas decisiones. Hemos priorizado el trabajo, la universidad, nuestra familia antes que a Dios. Seguramente fallaste hiriendo a algún hermano. Seguramente fallaste no siendo fiel en las contribuciones. Fallaste no siendo digno de confianza. Ha sido un mar de malas decisiones todo el año. Tal vez ha sido un mes lleno de decisiones no sabias, de errores tontos, de errores grandes, pero quiero que tengan una esperanza, hermanos. Y es que hay un Dios más grande que tus fallas, un Dios más grande que tus errores, un Dios más grande que tus malas decisiones, que está dispuesto a ayudar a aquel que desea arrepentirse. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Anoten eso en su lista de cualidades de Dios. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y así como Judas tuvo la oportunidad de ser advertido para no fallar, Pedro también. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo que Pedro no tomara la decisión correcta. Amén. Vamos a Mateo 26, 31 al 35. Mateo 26, 31 al 35. Conmigo. Mateo 26, 31 al 35. Si no nos anima el hecho de que Jesús tiene una nueva oportunidad para ti el día de hoy, no sé qué los puede animar, hermanos. Mateo 26, 31 al 35. Esa misma noche dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Jesús le está hablando en la cara a Pedro
que lo va a negar. Y Pedro tiene la osadía de decirle mentiroso al verbo hecho carne, al Dios hecho hombre. Jamás te negaré. ¿Qué pasó después? Lo negó 3 veces. ¿Qué podemos aprender de aquí? No se pueden crear convicciones a partir de emociones. No se pueden crear convicciones a partir de emociones. Pedro no escuchó las advertencias del mismísimo Jesús porque tenía su vista nublada por las emociones. La historia hubiera sido muy distinta si Pedro a la primera que Jesús le dice, tú me vas a negar, Pedro se hubiera callado, no hubiera dejado que sus emociones hablaran y simplemente hubiera dicho, Jesús, ¿qué hago? Durante el servicio todos podemos estar gritando, ¡hey, predica, vamos hermano, rétanos, increíble! Y el domingo en la noche olvidamos los retos. Cuando llegan pruebas, llega la tormenta, llega el momento difícil, parecemos hojitas y no árboles con raíces profundas. ¿Por qué? Porque las convicciones no se crean con emociones. Las convicciones se crean creyendo la palabra de Dios. Y yo sé que los colombianos somos súper emocionales. Qué increíble que muchas iglesias nos conocen como una iglesia alegre. Pero ¿sabes cuál es mi anhelo? Que no solo nos reconozcan por ser una iglesia extremadamente alegre, sino por una iglesia que tenga convicciones profundas, que permanece en la tormenta. ¿Amén? ¿Tú anhelas ver la iglesia de Bogotá así? No parece. ¿Tú anhelas ver la iglesia de Bogotá así? Amén. Llenémonos más de convicciones que de emociones. Amén. ¿Y cuál es el reto de eso? Que las escrituras que leímos hoy, si vas a arrepentirte, que no sea por emociones, sino sea por convicciones que vimos en las escrituras. Vimos 3 respuestas ante el mensaje de la cruz: remordimiento, indiferencia y arrepentimiento. Familia, si tú amas a Dios, si tú amas a la persona que está sentada al lado tuyo, si tú te amas a ti mismo, si tú amas la iglesia de Bogotá, espero que puedas responder con arrepentimiento, y no un arrepentimiento de emociones, sino basado en convicciones. Amén. Si todos salimos con este firme propósito, esta firme decisión, estoy seguro que los colombianos no tendrán límite para llevar su fe a Medellín, a Panamá, a Venezuela, a Costa Rica, y mejor aún, no habrá límite en tu corazón para amar a Dios. Y para Dios sea la gloria. Amén.